es conmovedor, ¿no? Porque estás estudiando tu primer año de carrera, tienes 19 años, ¿no? O sea, jovencita, y te encuentras de la noche a la mañana con, con un problema, bueno, primero con la pérdida de un ser querido, sobre todo el shock que eso genera, pero además como que pareciera como que no tuviste mucho tiempo para recuperarte porque luego inmediatamente tuviste que hacer frente a esta situación. ¿Cómo, cómo, cómo te organizaste? O sea, ¿cuáles fueron los pasos que hoy sabes que hiciste, pero en ese momento no sabías porque estabas en medio digamos, del desastre, de la noticia del duelo y del duelo doble, me imagino, porque primero fallece un familiar y luego enterarte todas las cosas que están por detrás. ¿Cómo organizaste ese espacio de vida? Correcto, la verdad que de la noche a la mañana, porque la muerte de mi padre nadie se la esperaba, fue por una neumonía, donde supuestamente no estaba crítico, y de la noche a la mañana, pues por desgracia se complicó la cosa y falleció, y bueno, se me vino todo encima, sinceramente, se rompieron todos mis esquemas. Pero yo ahí lo que desarrollé fue ese sentimiento de sacar adelante a mi madre, al final, porque en ese momento la vi desprotegida, por así decirlo, y luego también el sentimiento de no fallar a mi padre, ¿no? Y que se sintiese orgulloso de mí desde ahí arriba. Entonces, pues yo lo que tenía claro es que yo quería sacar adelante el negocio para que mi madre tuviese un sitio donde vivir y estar tranquila, y además de yo, lógicamente, porque vivía con ella, y además, pues sacar mi carrera en ese momento, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo estaba trabajando y estudiando de lunes a domingo, que yo estaba allí los días puntuales de la carrera donde tenía clases, pero yo la más mínima me venía y me ponía a trabajar en el supermercado. O sea que yo, sinceramente, pues me he tirado muchísimos años trabajando de lunes a domingo, echando 15 horas al día sin descansar, y los únicos días puntuales que he podido descansar a lo mejor ha sido el día de Navidad que cerramos y el día de Año Nuevo. El resto de los días del año yo he estado trabajando. Sí, bueno, cierras, pero en tu cabeza no cierras. Porque Exactamente. cuando eres emprendedor y es tu negocio, por mucho que te digan vacaciones, no hay vacaciones. O Esos sea, días, de hecho, que cerraba me sentía hasta mal, porque como que tu negocio no estás facturando, por así decirlo, y estás perdiendo clientes, porque en ese momento, pues es verdad que no había delegado, lo llevaba yo todo sola, entonces sí es verdad que te afecta. Cuando mm. tu negocio no abre las persianas, como yo digo, más negocio físico, que te hace al final ser un poco esclavo de ese negocio si no aprendes a delegar, pues al final es verdad que algo mentalmente nunca desconectas, porque sientes que en el momento que tienes la persiana cerrada estás dejando de ingresar dinero. Y más Y, cuando sabes que arrastra una situación económica complicada. y antes de empezar, ¿tú ya formabas parte del negocio? O sea, ¿lo conocías o tuviste que empezar desde cero? Lo conocía algo, porque lógicamente, pues desde aproximadamente los 17 años o así, pues he echado una mano, lógicamente, ¿no? Fines de semana y demás. Pero llevarlo como tal, eso no lo había llevado nunca. Llevarlo como tal y responsabilizarme, porque llevar un negocio no es trabajarlo. No, Claro. en este caso un supermercado, reponer, cobrar a la gente, ir a por mercancía, no. Al final un negocio, el gestionarlo conlleva muchas cosas detrás y desarrollar un sentimiento de responsabilidad muy grande. ¿Me entiendes? A la hora de gestionar problemas, a la hora de gestionar el negocio, los pagos, tener en cuenta todo al final, toda la operativa de lo que conlleva gestionar un negocio. Y eso lo llevaba tu padre. Eso lo llevaba así. Mi padre y mi hermano, sí, que eran mayores. No. Claro. Es que mucha gente cuando empieza a emprender o quiere montar un negocio, sobre todo si es físico, tiene muchas trabas a la hora de que no es solo tu negocio, sino todo lo que hay alrededor de impuestos, proveedores. Bueno, si ya tienes Correcto. problemas de... Es un negocio como un supermercado, ¿no? Que era lo que tenías, pues claro, los perecederos, tienes que hacer muy bien las cosas porque si compras 10 kilos de tomate y vendes 2, los otros 8 los pierdes. O sea que al Correcto. final todo eso no se aprende de la noche a la mañana y tú tener que enfrentarte a eso en ese momento y encima estudiando, o sea, tuvo que ser, pues como dices tú, ¿no? De lunes a domingo 15 horas y dormir de vez en cuando y tampoco mucho. Y la deuda esa que tenía de la hipoteca, ¿el negocio iba bien? ¿Daba para cubrir esa hipoteca? ¿O ahí era el problema también, que no había suficiente? Bueno, digamos que en ese entonces, ¿vale? La situación era un poco compleja porque mi padre tenía lo que era un almacén de bebidas que vendía al por mayor, ¿vale? Y ese negocio, pues digamos que en los últimos años flaqueó y el nivel de deuda pues fue elevándose. Y al final arrastraba mucha deuda, ¿no? Y luego, pues los últimos dos años volví a retomar un negocio que en su momento lo traspasó, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, a quien se lo traspasó, pues al final lo he hecho a perder, por así decirlo, y fue a dejarlo otra vez, a cerrarlo. Y entonces, en ese entonces, pues mi padre dijo de cogerlo de nuevo, ya que ese negocio en ese entonces
iba bien, ¿vale? Entonces, pues, fue que en este caso fue ese supermercado que es el que yo gestiono, ¿vale? Entonces, pues sí es verdad que la situación era bastante complicada porque ese negocio que estaba llevando mi padre, pues arrastraba muchas deudas, estaba yendo bastante mal, ¿vale? Y luego el supermercado, esa tienda, cuando se cogió en ese momento, apenas facturaba, ¿vale? Estaba iniciándose y encima recuperar clientes, porque al final un negocio que se había perdido todos los clientes y el recuperar, el ganarte la confianza de la gente, eso es lo que más cuesta, remontar un negocio, ¿vale? Porque no es lo mismo empezarlo de cero a remontarlo cuando ya perdió clientes, ¿vale? Entonces yo ahí me encontré en esa situación justamente. Y entonces, ese negocio, ya tú empiezas a ponerte ahí y cuando eso ya empieza a estar estable, ¿no? Porque, bueno, después de tiempo llega el momento en el que se estabilice. ¿En qué momento te das cuenta que dices, esto de cambiar, porque esto es una cosa que me gusta a mí mucho, ¿no? Lo de cambiar horas por dinero no es un buen negocio. O sea, si tu vida significa que tus ingresos dependen de las horas que tú eches, tienes un límite, ¿no? Y esto lo hablo yo mucho aquí en el podcast y lo hablo con mucha gente de tienes que encontrar algo que te dé la palanca de con una hora mía puedo facturar 10.000. Si yo estoy 10 horas, facturo 100.000, vale, pero llega un momento en el que ya no tienes, o sea, ya ahí no subes, ¿no? Entonces, ¿en qué momento dices, necesito hacer algo que mis horas no sean las que me den de comer, que me las dé otro, ¿no? Que es la palanca de apalancate con otros, como dices tú también en uno de tus vídeos. Correcto, pues mira, te explico. Yo sí es verdad que mientras estaba tirando de la tienda, del negocio, como a la misma vez sacándome la carrera, yo en ese momento también mi planteamiento era llegar a ser funcionaria, era tirar con la tienda lo máximo que pudiese y en el momento que pudiese dejar la tienda y llegar a ser funcionaria, encontrar trabajo de mi profesión, que eso realmente era mi objetivo. Pero sí es verdad que justamente cuando terminé la carrera, que yo siempre he compatibilizado la carrera o he trabajado para otra empresa de mi profesión, o las prácticas y todo siempre lo he compatibilizado con la tienda, ¿vale? Entonces, pues es verdad que cuando terminé la carrera y demás hice práctica en una empresa que me cogieron, ¿vale? Y después de esas prácticas me hicieron un contrato, ¿vale? Estuve trabajando un tiempo para esa empresa, que estaba como utilizando ese trabajo con mi negocio. O sea, ahí imagínate, yo me quedé chupadísima, vamos, yo me quedé en la guía. Y porque es que estaba trabajando, me acuerdo de prácticamente que bajaba a la tienda a las 7 de la mañana, cuando tenía turno de tarde en ese trabajo, bajaba a lo mejor a las 7 de la mañana, a la 1:30 o así, corriendo subía, comía rápido y a las 3 entraba en el otro trabajo que salía desde la noche. Y muchas veces cuando salía desde la noche me volvía a la tienda para hacer ciertos pedidos y demás porque tenía que revisar mercancía. O sea, fijarse el colapso mental que yo tenía en ese momento. Y es verdad que ahí es donde desarrollé ese afán de superación, ¿vale? Porque ahí es donde comparé la diferencia que hay entre llevar un negocio, ¿vale? Al de trabajar para otra persona, ¿no? Entonces sí es verdad que en ese trabajo, aunque sí es verdad que me llevaba súper bien con mis compañeros, me gané mucho, pues bueno, el respeto y demás de mis jefes y demás, los cuales quisieron en su momento que yo siguiese, pero sí es verdad que ya llegó un punto donde me vi que valía más que eso. Porque sí es verdad que destaqué, en el tiempo que estuve, destaqué y todos mis compañeros me celebraban lo que había superado, lo que había aprendido en poco tiempo, tal y cual, y mi implicación, porque al final a mí me gusta ser una persona que me gusta dar el 200% en cada cosa que hago. Entonces, yo porque me implicase muchísimo en mi negocio no quiere decir que no me implicase lo mismo en el negocio de otra persona. Yo mi condición de ser es así, ¿no? Entonces, pues claro, yo ahí destaqué en esa empresa. Pero claro, llegó un punto que yo vi, por más que me esfuerce, yo ahí tengo un techo, tengo un límite. Y al final yo me vi que con mi negocio, cuanto más me esforzase, cuanto más me sacrificase, cuanto más me implicase, al final cuanto más siempre más pueda recoger. Entonces ahí fue donde desarrollé yo ese afán de superación. Y entonces llegó un momento donde así no podía seguir porque al final tenía un nivel de estrés muy grande, no descansaba nada. De hecho, hasta muchas veces me ofrecía voluntaria para hacer guardia en ese trabajo los fines de semana, o sea, y estaba llevando el negocio, resolviendo incidencias a la misma vez con el teléfono en el otro sitio, en fin, un caos, ¿no? Entonces ya hubo un momento que tuve que decidir y ahí fue donde me decanté por emprender y enfocarme en llevar mi negocio y sobre todo intentar elevarlo y llevarlo al siguiente nivel, ¿vale? Lo que era ya el tema de elevar la facturación y demás, ¿vale? Y ahí ya fue cuando dejé ese trabajo. ¿Cuánto tiempo te tardó, digamos, estabilizar el negocio? Pues digamos que 3 añitos me costó, 3, 4 añitos. En llevarlo, digamos, a flote, ¿no? Que, como que Sí. sacarle de esa Sí. mala
no sé, como fama que tendría y llevarlo otra vez a un punto, Sí, sí. llamémoslo cero. Y después para hacerlo crecer. Sí, pues mira, es verdad que cuando lo cogimos de nuevo ese negocio, pues es verdad que apenas entraba gente. La facturación al día era minúscula. Entonces, pues yo después de dejarla, cuando mientras estaba con la carrera, es verdad que no estaba tan enfocada en potenciarlo, ¿vale? Lo que estaba era sosteniéndolo. Pero sí es verdad que una vez dejada la universidad, pues ya me decidí a enfocar más y ya lo que fui realizando pequeñas mejoras, ¿vale? Pues mira, un cambio, porque era un negocio que estaba muy anticuado. El suelo estaba destrozado, en fin, estanterías de estas baratillas que sueles ver en los negocios así locales, ¿no? Entonces, pues fui invirtiendo, que si cambiando un mural, que si cambiando una estantería, que si cambiando algo de iluminación, en fin, ¿no? Pequeñas mejoras. Y entonces yo veía que, lógicamente, cuanto más valor ofrecía esas pequeñas mejoras, al final la gente, los clientes lo agradecían y cada vez iba ganando más público, ¿vale? Entonces, pues poquito a poco se fue eso también, yo iba invirtiendo más en mercancía, intentaba atraer productos nuevos, que atrajese a más gente, a un mayor público. Entonces, pues esas pequeñas mejoras y luego también el trato, ¿no? La implicación, el ganarte a la gente, ¿no? Que la gente viese que había otros dueños detrás, ¿no? Y que al final, pues eso también te hace ganarte mucho a la clientela y pues nuestra implicación era máxima, ¿no? Hasta que llegó un punto que ya decidí, para pasar al siguiente nivel y ya decidir delegar, ¿vale? Porque hasta ese entonces lo estaba llevando todo yo sola, por así decirlo. Entonces llegó un punto donde ya vi que para poder crecer tenía que delegar, porque al final estamos limitados, una persona está limitada en tiempo y en manos, ¿no? Entonces, pues, o sea, era consciente que para poder destinar dinero a delegar, pues tenía que realizar una inversión para ya convertirlo en un supermercado moderno y actualizado, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí cuando decidí dar el salto, que fue justamente la época del COVID, que me acuerdo que hice la reforma en 2 semanas, la reforma integral en 2 semanas de todo, suelo, instalación eléctrica, iluminación, estanterías, todo, completamente. Y reabrimos una semana justo antes del COVID, si no me equivoco. O sea, de cuando lo del tema de que los supermercados, vamos, me acuerdo que llevábamos abierto una semana y se desbordaron los supermercados, entonces hubo un pico de facturación que sinceramente pues nos vino muy bien en ese momento, por desgracia. Claro. Sí, Vale, que entonces... fue algo que fue justo el Claro, tiempo porque- perfecto, porque si te llega a pillar con la reforma, fíjate. Fíjate, encima ya que me había metido en un préstamo, o sea, ya hubiese complicado mucho la cosa, pero en ese caso tuve mucha suerte y ahí es donde ya se disparó la facturación. Ya cuando convertimos ese supermercado, porque esa era mi ilusión, tener un supermercado actualizado, no es la típica tiendecilla de barrio, sino con pasillos amplios, con mercancía, que diese gusto a entrar y verlo. Entonces, pues sí es verdad que lo dejamos muy, muy bonito.